Bienvenidos a un episodio más de Magic Manifest. Esta es la continuación del podcast en el que estábamos hablando del autosabotaje. Hoy les voy a platicar un poquito por aquí y ahora sí la otra parte la voy a subir al grupo de amor propio. He tenido un poco de resistencia de hacer este episodio porque mi teoría cada vez se reafirma más. No alcanzamos más que a ver lo que tenemos programado y con ver el proceso de los audios, con ver la interacción que tengo con alguno de ustedes, me he dado cuenta que por más que yo haga contenido, mucha gente no lo va a cachar, es más, hasta se va a confundir porque no tenemos las mismas creencias. Y entonces como que sí me llegué a desanimar un poco porque me gusta que mi contenido sea 100% real, de cómo soy, lo que pienso, mi proceso, y ahorita me siento como que no sé qué tanto caso tenga seguir compartiendo este proceso si ya casi nadie lo cacha. Por eso yo creo que de la serie de donde les estaba explicando el proceso de despertar de la conciencia, vamos a dejar hasta aquí, hasta el autosabotaje, por bastante tiempo hasta que pueda llegar al siguiente, porque ni siquiera creo que tenga mucho caso hablar del siguiente nivel, porque de verdad siento que uno no puede ver más que lo que trae programado. Somos unos robots y definitivamente para ver más allá tienes que romper tu ego, y eso casi nadie lo puede hacer. Entonces pues bueno, espero que les guste lo de hoy. Estábamos hablando del Sinforma. El Sinforma cambia constantemente de forma, de personalidad, de historia, porque su prioridad es su paz, ya no es defender a su ego. Cachen que cuando estamos en la conciencia de la víctima nos la vivimos peleando y defendiendo a la víctima, a esa historia, es que a mí me hicieron, es que yo pasé por esto, y es una batalla grande del ego de no querer soltar la historia, porque ¿cómo? Si eres tan importante, si tu pasado es tan importante, ¿cómo lo vas a soltar? Ya cuando pasaste la víctima, el autosabotaje, pues ya no te queda. Ya llegando al Sinforma, lo único que quieres es paz, y a veces la paz significa perder, y prefieres perder a estar defendiendo un ego que sabes que ni siquiera eres. Prefieres soltar el pasado a estar defendiendo una historia que ya ni existe. Entonces se puede decir para mí que en esta etapa del autosabotaje, que es la etapa del audio Wonderland, ya estás pues despertando, ya realmente sabes que no debes tomarte tan en serio, que no tiene caso aferrarte a ninguna historia. Incluso dependiendo de qué tan avanzado estés, hasta puede que cuando algo malo pasa, como ya no tienes apego, ya no te afecta tanto, igual hasta le cambias la historia o no pienses en ello, como les decía en el podcast pasado, para poder avanzar hacia un lugar mejor más rápido. Porque les repito, la meta del Sinforma es estar en paz. Ya no importa el ego, ya no importa estar arrastrando nada de historias del ego, nada de pasados del ego. Etiquetarse ya no va. Yo soy así, esa, no, la neta no. Ya sabes que hay que vencer el ego, y es como, no, es que a mí no me gusta salir en la naturaleza, yo nunca salgo a la naturaleza. Pues ahora te invitan a la naturaleza y sales, porque sabes que no tiene sentido seguir limitándote y etiquetando, porque entre más te separes, entre más te limites, entre más te etiquetes, más limitadas tus experiencias y menos paz interior. Entonces lo único que deseas después de esta etapa del autosabotaje es expanderte. Siento que en esta parte del autosabotaje te acostumbras mucho a que nada es constante, a que ya no puedes estar reteniendo algo, ni reteniendo a nadie, ni reteniendo nada. Sabes que hoy a lo mejor no estuvo tan padre, y mañana te levantas y es un día increíble. Sabes que todo se mueve constantemente, estás arriba, abajo, a un lado, al otro, triste, feliz. O sea, ya sabes que todo es movimiento, y te permites ir sintiendo que el flujo es lo importante, que se debe permitir. No es defender el ego, es permitir el flujo. Y empiezas a entender, bueno, es que a lo mejor si hoy me pasó algo malo, es porque
a algo me va a llevar, todo es a mi conveniencia y favor, y pasa una semana y ya vas conectando los sucesos y dices, claro, me tenía que pasar esto para que llegara esto, y así, entonces empiezas a caminar en la vida con muchísima más confianza. Lo asombroso de estar en la parte del sin forma es que puedes ver cómo la realidad ante tus ojos se va transformando. Puedes ver cómo una persona que a lo mejor decías, me cae súper mal, súper narci, de repente la ves otro día y wow, la ves súper humilde y a lo mejor hasta súper sabia y te enseña algo. Empiezas a ver ese movimiento, que nada es constante, como ya no estás definiendo a las personas, como ya no estás contando historias, todo cambia y se va restableciendo hacia el flujo del amor. Entonces sí te empiezas a sentir un poco loco porque dices, oye, pues es que ayer me estaba peleando y no soportaba a esta persona y hoy estamos como si nada, pero ya no desde el apego enfermo, ese de que voy a ignorar mi 3D para que esta persona me pelee, para nada, porque a ti te vale la persona y no tienes ni apegos, pero empiezas a ver ese movimiento constante en todo. A lo mejor un día te sentías súper feo y al día siguiente amaneces súper guapo y así todo empieza a moverse muy locamente. Yo creo que en esta etapa sí llega un poquito de como le dicen los paranoicos, de la despersonalización, que no tiene nada que ver en este sistema de despertar con algo malo, es al contrario, es que ya no estás actuando con tanto ego. Entonces ya no te defines, ya no te etiquetas y solo fluyes. Y claro que solo fluir es aterrador, porque el control, siempre queremos estar controlando todo, planeando todo, dónde voy, qué quiero, qué deseo, qué me inspira, cómo le hago, bla, bla, bla. No, ahora no, señores, el control ya no va. Entonces empiezas a soltar el control y dices, bueno, pues voy a empezar a vivir día a día. Y ni siquiera día a día, es momento a momento. Yo les contaba en mis etapas del Wonderland, porque pues ahorita ya voy en el Curious, que luego hablaremos de ese que me ha costado. Me fundía con el presente. Estaba platicando con una persona o con varias personas y era como que me fundía en ellas. O estaba viendo la tele y me fundía en la tele. O estaba viendo unos niños y me fundía viendo a los niños jugar. O veía un atardecer y como que yo desaparecía y empezaba a fundirme con el todo. Ese tipo de cosas se empiezan a sentir cuando comienzas a vivir desde el presente. Una de las cosas más bonitas para mí que me dio el audio de Wonderland, o esta etapa de quitarme el autosabotaje y llegar a sin forma, fue como volver a esa inocencia de niña. O sea, ya no estaba en mi cabeza que si me tenía que ver guapa, que si no, que si el dinero, que si el fulano me hablaba, que si nada. O sea, me divertía como enana en todas partes. Ahorita estoy en una etapa diferente que pues ya espero algún día contarles, pero era increíble, la verdad. Me la pasé muy bien, muy en paz, como una niña. Me brillaban los ojos ante lo que hubiera enfrente de mí. Te empiezan a hacer muchísima compasión, como que te das cuenta que ningún enojo es para tanto. Y por lo mismo que permites ya no malinterpretar a nadie y haces que los demás actúen diferente, porque les estás dando la oportunidad de no pensar chingaderas de ellos. Repito que esto solo lo debes aplicar si vas en este estado de conciencia, porque si estás en el apego enfermo y quieres aplicar esto, te va a salir, como dicen, una patada por el culo. Entonces, pues sí, creo que una de las mejores cosas, como ya les he dicho, que le puedes regalar a alguien es no pensar nada malo de esa persona, no definirla, no etiquetarla. Así como tú no te quieres definir ni etiquetar para limitarte, tampoco lo hagas con las personas, porque limitas su comportamiento. Ya que todo es una ilusión, las personas se van a comportar de acuerdo a la historia que te estés contando. Por eso yo te sugiero que no te cuentes historias, tampoco buenas, porque ahí generas expectativas. Simplemente ve las cosas como son, con amor y en el presente. Otra cosa que pasa en esta etapa es que te permites actuar como tienes que actuar, sin pensarlo, simplemente siguiendo tu instinto. Esto lo llegué a platicar con varios de ustedes y la gente cercana a mí que tomó el Wonderland. Que de repente pues todo se te resbala, ¿no? Porque estás llegando al me vale madres. Entonces, no sé, alguien hizo algo malo, te rayó tu coche y a lo mejor a ti en el fondo te vale madres, pero sabes que tu deber, tu servir es actuar y sí poner límites y decirle, oye, ¿por qué rayaste mi coche? Aunque a ti te valga madre, sabes que para
para que ocurra este orden divino, también a veces te toca hacer el papel del malo, entre comillas, o el papel del que regaña, del que reclama, del que pone límites, porque así también está restableciendo el orden. Se los he dicho otras veces, poner límites es un gran paso para restablecer la realidad, porque poner límites es hablar con honestidad. La honestidad es una de nuestras mejores herramientas. La honestidad rompe la distorsión. Todos estamos viviendo en realidades distorsionadas, a lo que yo les llamo mal viajes. Cada quien trae su distorsión, su mal viaje, y hasta que no se rompe el ego, uno no se da cuenta de que trae una distorsión. Cuando se rompe la distorsión, permites que el flujo del amor entre, y cuando el flujo del amor entre en esa situación, vas a ver las cosas con claridad. Y entonces a tu mamá que tanto odiabas por lo que te hizo y te hacías la víctima, cuando te rompes los velos del ego, comienzas a entenderla y comienzas a entender que tú solito empezaste a vivir un mega mal viaje, una distorsión en el que toda tu historia de víctima giraba en torno a tu mamá. Y así se empiezan a romper todas estas capitas de ego en esta etapa. Es una etapa difícil, la verdad es que no es la más difícil, la del Curious es la más difícil porque es la que más te desbloquea. Pero es fabulosa, dices, wow, o sea, es como quitarte 1,000 pesos de encima, de repente amaneces y ya esta historia me vale madres, ya me puedo llevar con esta persona, yo estoy bien con mi familia, ya solté esta historia de mí. Me parece increíble llegar al Sin Forma. El Sin Forma también tiene sus momentos y representa algunos retos. Hay cosas pequeñas que empiezas a ver que te valen madres y, como les decía, al día siguiente se arreglan. Pero también de repente puede llegar a pasar algo fuerte en tu vida y dices, madres, ¿cómo le hago? Yo recuerdo que mi primera experiencia fuerte con el Me Vale Madres fue que mi hermano empezó a tener muchísimos problemas de salud, todo pintaba muy mal, muchos estudios, mucho todo y pues yo adoro a mi hermano, es mi único hermano. Y yo estaba asustada, pero yo decía, es que yo sé que el miedo es una ilusión, que no tiene por qué pasar nada malo. Y fue la primera vez en mi vida que me decidí por completo a que me valiera madres mi hermano y su salud. Y entonces toda esa etapa yo estuve súper ausente, yo no lo buscaba, yo no le preguntaba nada de... O sea, sí lo buscaba, pero no le preguntaba nada de los doctores ni nada, lo ignoré por completo. Lo único que hacía era escuchar Wonderland y pues no pensar en lo absoluto en que mi hermano pudiera estar enfermo. Obviamente llegaron segundos en los que decía, híjole, si la riego por no preocuparme, ni siquiera estoy tratando de manifestar que esté bien, y qué tal que la riego, no, pero me dejé ir, dije, ni modo, me voy a arriesgar, esto me importa un chingo, dije, me voy a arriesgar a usar este método de soltar por completo. Y así, mi hermano no tiene absolutamente nada y mi hermano está perfecto el día de hoy. Entonces para mí eso fue una gran prueba de que si las cosas que me aterran me valen madres, salen mejor. Pero claro que esto es ya un trabajo interno hecho, es haberme quitado velos, es haber escuchado el Wonderland, es haber llegado al Sin Forma. Por eso no recomiendo que lo hagas si no has hecho este trabajo, porque de repente, pues vamos a llamarla así, estás en el estado de conciencia de la víctima y quieres aplicar esto y pues no es tan fácil porque no tienes las creencias correctas. Otra de las cosas que te enseña el Sin Forma es que aunque te llegues a acostumbrar a que todo se restablece muy rápido a tu favor, hay veces que tarda. Y entonces te vas a dormir y dices, mañana seguro se arregla, y de repente sopas, pues no se ha arreglado, ¿y ahora qué hago? Y empiezas a desconfiar un poquito, pero ahí tienes que aprender que también la incomodidad está bien, que esa transición está bien, que todo se mueve a su paso de una manera perfecta, a su tiempo de una manera perfecta. Entonces se convierte en un reto de cómo ir convirtiéndote en Sin Formas. Es como lo que les contaba de mi hermano, tuve que de pasar de la hermana que adora a su hermano a pasar al Sin Forma, a ya no estar preocupada por él y así te vas transformando, pero toda esta sabiduría pues la vas agarrando desde tu interior.
y te vas dando cuenta que lo que peor que puedes hacer es darle una explicación o una interpretación a algo. De hecho, en esta etapa, algo que también me pasó muchísimo es que ya casi yo nunca puedo contestar cuando me dicen cómo estás. A veces alguien me habla, me saluda, yo sí les pregunto cómo estás, y cuando me dicen, ni siquiera escucho la pregunta, yo cambio de tema porque ni siquiera ya me gusta definir el cómo estoy. La verdad es que yo considero que gran parte estoy en estado neutral. Y si me pasa algo malo, ya prefiero ni contarlo, porque es otra vez interpretarlo mal o darle una explicación y por lo tanto hacerlo real. Porque claro, a medida que te rompas más el ego, a medida que más avances por estos caminos, pues más poder vas a empezar a tener. Entonces tienes que tener mucho cuidado de ponerle atención a las cosas negativas. El estado de Sinforma te ayuda muchísimo a darte cuenta de que nada es permanente, que todo siempre está en constante movimiento, que todo cambia, nada es permanente, todo se mueve, todo puede pasar de A a B, y te enseña a fluir con esos cambios. Y si realmente te fijas cuando estás en el Sinforma, te das cuenta que así es la vida. Es por eso que muchos sentimos que ya vivimos muchas vidas, porque ya pasaste por esto, y para adaptarte al cambio has tenido que usar el Sinforma de una manera consciente o inconsciente para adaptarte. El problema es cuando nos aferramos al ego. Yo soy así, mi historia es esta, yo viví esto. No lo hagas porque pierdes. Tú te creerás muy chingón porque estás defendiendo a tu ego, pero te estás dando en la madre. Hay que tener la humildad para soltar cualquier historia, porque solo el presente existe. Voy a seguir con este podcast en el grupo de amor propio. Ahorita se lo subo.